Hola profesor, hoy haré un ensayo sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridos entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Introducción. La década de los 80 en el Perú estuvo marcada por una profunda crisis política y económica y violencia de parte de los terroristas. La crisis de los 80 no solo afectó la economía y la política peruana, sino que también tuvo un impacto significativo en la sociedad y cultura del país. En este contexto, la crisis peruana de los 80 se inscribe en un marco más amplio de transformaciones globales. La caída del bloque socialista, la globalización económica y la redefinición de los modelos de desarrollo económico y político en América Latina configuraron un escenario complejo que influyó en la evolución de la crisis peruana. La crisis también estuvo influenciada por factores históricos y estructurales, como la dependencia económica, la desigualdad social y la debilidad institucional. La década de los 80 fue un periodo de grandes cambios y desafíos para el Perú. El país enfrentó una serie de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política, que se habían acumulado durante décadas. ¿Cuáles fueron los principales factores que incidieron en esta crisis? ¿Cómo afectó la crisis a la sociedad peruana? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia para evitar la repetición de errores y construir un futuro más próspero y estable para el Perú? En este ensayo se analizarán los factores que incidieron en la crisis política y económica de la década de los 80 en el Perú y su impacto en la sociedad peruana. Se examinarán los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Desarrollo. La crisis política y económica en el Perú durante la década de 1980 fue el resultado de una serie de factores internos como los externos que se habían ido acumulando a lo largo de los años. La inestabilidad política y la debilidad de las instituciones fueron determinantes en este colapso. Gobiernos corruptos y débiles como los de Fernando Belaúnde Terry y Alan García minaron la confianza de la ciudadanía en el sistema político, creando un impacto de descontento y protestas. Asimismo, la violencia terrorista tuvo un impacto significativo en la crisis. La aparición de grupos como Sendero Luminoso y MRTA generó un clima de inseguridad que debilitó la autoridad estatal y dificultó la implementación de políticas efectivas. La respuesta del gobierno ante esta amenaza influyó la imposición de estados de emergencia y restricciones a los libertadores civiles, lo que a su vez contribuyó a la inestabilidad política. En medio de este contexto, la polarización política y la fragmentación del sistema fueron factores que agravaron la situación. La división ideológica entre la izquierda y derecha, junto a la llegada de nuevos actores políticos, complicó la búsqueda de soluciones consensuadas, haciendo aún más difícil la estabilización del país. Económicamente, la crisis se caracterizó por una hiperinflación devastadora que alcanzó al 750% en 1990 y por una severa recesión acompañada de una creciente deuda externa. La economía se vio gravemente afectada por la caída de los precios internacionales de los productos básicos y la falta de inversión extranjera, lo que limitó aún más a la capacidad del gobierno para implementar políticas que pudieran aliviar la situación. En última instancia, este periodo crítico dejó huellas profundas en la sociedad peruana, incrementando la pobreza y desigualdad y erosionando la confianza en las instituciones. Cierre. Es importante considerar que Perú ha experimentado 4 etapas económicas fuertemente impactadas por la situación económica global, tanto en periodos de crecimiento como recesión, con una medida de 50 años
agravando la cuestión de proteccionismo en contra del comercio libre. Las crisis globales han establecido puntos de referencia para cada etapa económicamente en el Perú y han desencadenado conflictos sociales intensos. Guerra civil entre Piura y Cáceres. El histórico crack del 29 concluyó con el auge del azúcar y algodón. Y también tuvo un impacto social significativo, originando como reacción la persecución política a comunistas y apristas por la Unión Revolucionaria liderada por Sánchez Cerros. Referencias bibliográficas. Cottier de Yayati y Patricio Temperin, Montoro y Jules Rojas, Gremagne y Gabriel Natividad,